Gracias al Señor por todo, amén. 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 Muy bien, vamos al libro de Oseas. Oseas capítulo 1, verso 2. Muy bien, yo voy a leer para ustedes, hermanos. Dice la palabra del Señor: el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica, apartándose de Jehová. Hermana Paula de Gómez puede orar por el mensaje. Gracias, Padre. Le damos por el privilegio de poder estar en tu casa de oración. Gracias, Padre, por cada una de las hermanas que pudimos estar presentes. Pedimos de la manera por aquellos que no están, Señor, de forma consecutiva. Pedimos, Señor, que en el próximo año puedan estar. En especial les pedimos de la manera por el hermano que nos va a enseñanza en esta noche, que te lo bendiga y lo bendiga, y que él siempre esté bien fuerte, Señor, que no haya desfase ni tiempo, que no dudo con la salud. Te lo pido en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Muy bien, amén. Muy bien, seguimos, ¿verdad?, con el tema del matrimonio. Estamos en el capítulo 5, donde estamos hablando de la aceptación en el matrimonio, amén. Esa aceptación que no es natural, sino es una aceptación sobrenatural, no nace del sentimiento. El miércoles pasado miramos que nace de tener la mente del Señor Jesucristo. Si tenemos la mente del Señor, si imitamos al Señor, entonces vamos a aprender en el matrimonio a actuar como Él. Hoy vamos a ver una historia de una pareja que el Señor hizo que se aceptaran mutuamente, o mejor dicho, el Señor le dio un mandato a Oseas para que aceptara a su esposa Gomer. Es una historia de aceptación, es una historia de gracia, es una historia de restauración. Ese amor que acepta y ese amor que restaura. Pero lo más impactante es que no solo habla de matrimonio, sino que siempre nos lleva a la historia del Señor con la iglesia. Y eso es lo maravilloso, eso es lo hermoso, entender cómo desde un principio hablamos de que el matrimonio torna eso, del Señor Jesucristo y la iglesia. El verdadero amor no solo ama cuando todo está bien, sino que ama cuando todo parece estar mal y estamos en el Señor. Tenemos que permanecer, tenemos que restaurar y tenemos que reflejar realmente el corazón de Dios en el matrimonio. La aceptación de esta historia nunca significó que Oseas aprobó el pecado de Gomer, jamás, de ninguna manera, pero tampoco ignoró los errores de ella. Él amó a su esposa por mandato directo del Señor, amén. Es el mandato para los esposos y esposas, amar a su cónyuge. Significa realmente que Dios va a trabajar en cada persona, hermanos. Significa que Dios pondrá en su vida el sentir y el pensar de que alguien, aunque no merezca su amor, usted le va a amar de verdad. Porque esa es la mente del Señor, ese es el corazón del mismo Dios. Porque muchas personas aman las virtudes, muchas personas aman todo lo bueno que tiene su pareja, pero pocas personas aceptan las debilidades de una pareja. Al ver ciertas debilidades, entonces ya no hay amor. Hay luchas, hay problemas, hay peleas. Pero tenemos esta historia. ¿Quién era Oseas? Oseas era un profeta enviado por Dios al reino del norte, o sea, a Israel. Israel se encontraba en una situación espiritual, hermanos, de idolatría, de infidelidad,
de rebelión contra Dios, de alejamiento del pacto. Y realmente eso nos va a mostrar cómo debemos de nosotros, con la ayuda de Dios, poder aceptar parámetros. ¿Por qué Dios usaría el matrimonio de Oseas como una ilustración de vida en la relación con Israel? ¿Y quién era Gomer? Bueno, él era la esposa de Oseas. ¿Qué representaba Gomer en ese libro? Representa infidelidad. Representa la humanidad caída. Representa el corazón que se aparta. ¿Y qué representa Oseas? Amor fiel, misericordia, perseverancia y la imagen del Señor Jesucristo. En pocas palabras, Oseas representa el amor de Dios hacia una esposa imperfecta, impura. Amén. Como el Señor nos amó cuando éramos impuros, que nunca vamos a entender. En el verso 2 de Oseas capítulo 1 vemos el mandato difícil, uno de los mandatos más difíciles en la Biblia, como el Señor, desde el principio de la palabra de Jehová, por medio de Oseas, ese profeta, Dios dijo: ve, tómate una mujer fornicaria, que tenía hijos de fornicación o iba a tener hijos en futuro de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Desde el principio indica el comienzo del ministerio del profeta Oseas. Desde el inicio muestra que la palabra de Dios es directamente de Él, es la voz de Él, es el mandato de Él, y eso fue por medio de ese profeta. Eso significa que ese profeta sería usado como un instrumento, como usted y yo somos utilizados hoy en día. Dios iba a hablar al pueblo de Israel con profecías, con mensajes y aún con la experiencia matrimonial de un profeta. Jehová dijo a Oseas: ve. Un imperativo nuevamente, es un mandato directo, no es una opción. Jehová nunca dijo a Oseas: ¿quieres ir? ¿O te gustaría ir? ¿O qué piensas al respecto? La Biblia dice que Jehová dijo a Oseas: ve. Un mandato directo. Y Oseas, como nos menciona en la Biblia, realmente acepta al Señor, obedece al Señor, aunque a veces requiere sacrificio aceptar lo que Dios quiere que uno haga, pero debemos de obedecer. Oseas de ninguna manera actuó con emoción ni iniciativa propia como Sansón, ¿recuerdan? Con su propia decisión tomó un rumbo malo donde le fue mal. Oseas no. Todo comenzó en la historia de él, en la vida matrimonial de Oseas, con un mandato divino. Esto enseña, hermanos, que la obediencia a Dios a veces requiere cierto sacrificio y que el llamado de Dios puede llevarnos a procesos difíciles. La vida cristiana son procesos difíciles, amén. No son procesos fáciles, son difíciles. Dios le dijo a Oseas: tómate una mujer fornicaria. ¿Qué significa eso? Hay muchas personas que creen que esto es figurativo o una simple parábola. Hay muchas personas que creen que ese matrimonio nunca existió, pero bíblicamente fue real. Fue algo que nos va a impactar a través de los días, como el Señor en su propósito hizo algo así. La idea de Dios no fue promover el pecado, sino crear una ilustración de que en medio de pecado existe misericordia y restauración. Ese es el mensaje que el profeta iba a llevar al pueblo de Israel. Lo más lógico en la Biblia es que la mujer ya era fornicaria, porque la Biblia lo muestra así: tómate una mujer fornicaria. Eso representa a Dios e Israel. ¿Cómo esta mujer sería infiel a Oseas en el futuro? ¿Y cómo Israel sería infiel a Dios? Y sería siendo infiel a Dios.
Y cómo muestra en las generaciones, hermanos, de cómo la iglesia iba a ser infiel a Cristo, amén. Y es real. La infidelidad está ahí. Israel había sido infiel a Dios y Dios estaba mostrando el dolor espiritual de la idolatría. ¿Saben qué necesitaba Oseas? Entender cómo se siente una persona cuando hay infidelidad. ¿Cómo se sentía Dios? Después de haber aceptado un pueblo impuro, después de haber aceptado un pueblo lleno de fornicación, de maldad, que viene desde los inicios de la Biblia, desde Génesis 6, y cómo los sacó, cómo los amó, cómo los libró de Faraón, y cómo le pagan al Señor con una infidelidad. Entonces Dios dice, voy a dejar que la esposa le sea infiel a Oseas y que sienta el dolor. A ver si el hombre puede entender lo que es el amor. A ver si el hombre y la mujer pueden entender lo que es el evangelio, el perdón, el amor, la entrega, el sacrificio. No solo la esposa iba a estar afectada en la relación o el matrimonio, toda la nación se iba a contaminar por medio de ese matrimonio. Porque la tierra fornica, dice, apartándose de Jehová. Israel, hermanos, había dejado el pacto con el Señor. Había sido infiel. Israel había dejado la adoración verdadera, la fidelidad, los caminos del Señor. Oseas obedece ese mandato en el verso 3. La Biblia dice que fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Noten, fue pues Oseas, obedeció el mandato del Señor, amén. Él fue obediente en primera instancia. Él obedece la palabra de Dios. Eso muestra una respuesta inmediata de Oseas al mandato divino. Como nosotros debemos de responder cuando Dios nos dice en la Biblia, maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia. Y para las mujeres, mujeres, respeten a sus maridos. Y ese es un mandato divino. Lo que Dios nos quiere mostrar es que debemos de ser como Oseas, inmediatamente responder a ese llamado. No vemos que Oseas él no discutió con nadie. Él no buscó excusas, no se resistió, simplemente obedeció y actuó. Esa es la verdadera obediencia. Aunque Oseas no entendía nada al respecto, él confiaba en Dios. Aunque nosotros no entendamos cómo está actuando o cuál es el propósito de nuestro matrimonio, algo sí le puedo decir: confiemos en Dios. Aunque no entendamos, porque Oseas obedeció aun cuando el mandato era difícil y doloroso. A ningún hombre hoy en día le gustaría que Jehová le dijera: ve y coge una ramera y llévala a tu hogar. El 90% diría que no, y estoy seguro que aún el 100%, y mi persona también. Pero Oseas, un profeta levantado por el Señor, aceptó tal cosa. Él en su mente decía: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? No puedo tener una relación, porque eso era violación también en el Antiguo Testamento. No podía unirse, un yugo desigual. Y Oseas no entendía, pero el Señor directamente le dijo: ve. Después lo vas a entender. Y tomó a su esposa, dice la Biblia, la recibió. No fue una relación casual, hermano. Fue una unión, fue un pacto de lo que Dios había mandado. Fue un matrimonio real, una unión legítima. Y aún para declarar que la Biblia es concisa y perfecta, en el libro de Oseas declara cómo se llamaba el papá de esta mujer. O sea, no es una parábola, es algo real. El padre se llamaba Diblaim,
Pero luego, después de un matrimonio puesto por el Señor, vienen los hijos. El primer hijo, llamado Jezreel, Dios manda llamar al hijo de esa manera porque Israel iba a ser juzgado en primer lugar. No le voy a leer todo, usted puede leerlo en su casa, pero sí le voy a dar el significado de cada hijo. 3 hijos, 2 varones y una dama. El Señor iba a castigar a Israel. Iba a castigar la violencia y la corrupción de la casa en ese entonces. El reino del norte, o sea, Israel, iba a ser destruido por la idolatría. La fuerza militar de Israel sería quebrantada también. Y ese Jezreel se convertiría en símbolo de juicio y dispersión. Luego viene la hija, el segundo que tuvo ella, una hija, Lo Ruhamá. El nombre significa que Israel había llegado a un punto grave de rebelión. El juicio de Dios, hermanos, estaba cerca ahí. Dios realmente quitaría la protección del reino del norte. ¿Saben qué se siente de que Dios quite su presencia de alguien? ¿Sabría usted qué sintió Sansón cuando la presencia de Dios le dejó? Por rebeldía, por prostitución, por desobediencia. Ese pueblo iba a recibir misericordia temporal del Señor. La verdadera salvación, hermanos, la verdadera misericordia viene de Dios y no de la fuerza humana. ¿Sabe usted qué se siente un matrimonio donde la presencia de Dios no está? El divorcio, la destrucción, los golpes, la violencia, la prostitución, la inmoralidad. Ya todo se rompe porque la presencia del Señor no está ahí. Y Dios ha decidido apartarse, como está mandando los juicios a través de un matrimonio. Le está hablando a Israel por medio del esposo y por medio de la esposa. Luego nace un tercer hijo, Lo Ammi. Este es el más duro, hermano. El juicio de este hijo es que realmente el Señor ya no los reconocía como su pueblo. El Señor realmente le está diciendo: ustedes ya no serán reconocidos como hijos míos. Y el Señor, a través de la palabra que nos enseña, nos muestra cómo la esposa se aparta de Oseas, dando referencia a cómo Israel se apartó de la presencia de él. En el capítulo 2 de Oseas, versos 4 y 5, miren, hermanos, dice: ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Dios no está anunciando juicios solo a la madre, hermano, sino también sobre los hijos. La consecuencia de la desobediencia de un matrimonio no alcanza solo a los padres, hermano, alcanza a los hijos. Y es peligroso. Aquí no se refiere realmente, aunque el Señor está hablando de hijos, está refiriéndose al pueblo de Israel. El pecado había producido muchos frutos malos que el Señor iba a demandar en juicio. Hijos de prostitución, esa frase es fuerte, hermano.
hijos de prostitución. Ese es un fruto de adulterio espiritual. Esa es una vida fuera del pacto matrimonial con Dios. Y es una identidad marcada por la infidelidad. Dios está describiendo la actitud de la esposa. Le está diciendo a Oseas, su madre se prostituyó. Dios le dice a Oseas, tu esposa te va a dejar. Y no solamente eso, se va a prostituir. Será una vergüenza a los ojos tuyos, o sea, abandonó el pacto matrimonial esta mujer. Humanamente en matrimonio abandonó el pacto, Oseas dolido, pero muestra cómo Israel había abandonado el pacto también. El Señor le está diciendo, ¿entiendes esto? Así la iglesia me abandona a mí. El mensaje principal, hermanos, de estos mensajes no solo es bancarrota moral, sino espiritual, hermano. Cómo los matrimonios van en decadencia porque ya no hay un pacto matrimonial, ya no hay una reverencia a Dios y ya no hay excesivo hambre por la palabra del Señor. Miren, Oseas experimentó el dolor más profundo de su vida. La Biblia no lo dice, pero esposos, díganme si no es mentira que sufrirían algo así ustedes, o esposas, que su esposo las deje o viceversa y se prostituya, aún teniendo una familia. ¿Es doloroso, hermano? Sí, es doloroso. Doloroso y difícil. Muy difícil. El profeta no entendía, él sabía que había un rechazo de parte de ella, se fue. Hubo humillación, hubo quebranto. Y Dios está permitiendo, hermanos, que Oseas sienta el dolor que él mismo sentía por la infidelidad espiritual de Israel. Dios está permitiendo eso, el matrimonio difícil desde un inicio. Desde que Dios le muestra a Oseas que se iba a casar con una ramera, ya es difícil. No es fácil. Y luego le da los nombres de sus hijos, que significan juicio. Para un padre es difícil. Que le llamen a sus hijos, ustedes fueron hijos de prostitución, de fornicación. Nunca fueron realmente planeados. Fue algo excesivamente fuera del matrimonio o del pacto matrimonial. E incluso él sintió el dolor, como su esposa lo abandonó. Y no solo eso, la esposa fue tras sus amantes. Eso es prostitución, no era un solo hombre, eran muchos. Pero como Dios, hermanos, es amor. Pero como Dios es misericordia, en el capítulo 3, verso 1, Dios vuelve a hablar a Oseas. Dice ahí la Biblia, me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Note, el Señor vuelve con Oseas. Y sabiendo cómo Oseas estaba en su estado difícil, en su estado perturbador, Dios le vuelve a decir, ve, ama a esa misma mujer, no la odies, por todo lo que es, por todo lo que representa. Tienes que tomar una decisión. Ve, por favor, y ama a esa mujer, a pesar de que te dejó, a pesar de que se prostituyó,
aún sigue siendo tu esposa. ¿Qué significa esto? En pocas palabras, el Señor le dice a Oseas, aunque ella fue infiel, aunque ella abandonó el pacto, aunque ella haya estado con otros hombres, tú tienes que amarla. Y tú tienes que aceptarla, porque esa es la aceptación matrimonial. Y usted dirá, hermano, no puedo aceptarla por cómo fue, por cómo me ha tratado. Y Dios le dirá, ¿cómo me has tratado tú? Y yo te acepté. Eso, hermano, se llama aceptación en el matrimonio. Y es duro cuando Jehová le dice, así es el amor de Jehová para con los hijos de Israel. Para que entiendas un poco mejor. Así como tu esposa te fue infiel, mi pueblo me fue infiel. Los cuales, dice, miran a dioses ajenos. Esos somos nosotros, hermanos. Como teniendo un poderoso Dios, muchas veces dependemos de dioses pequeñitos. Como teniendo un poderoso Dios, violamos el pacto que el Señor ha hecho con nosotros. Eso es adulterio espiritual. Mire, aunque usted no esté casado y usted es infiel al Señor, usted está cometiendo adulterio espiritual. Porque usted tiene un esposo que respetar. ¿Sabe quién es? El Señor Jesucristo. Aunque le llamen loco, hermanos o hermana. Eso la Biblia llama adulterio espiritual, cuando el pueblo se aparta de Dios y aman tortas de pasas. Miren ese detalle tan pequeñito, hermano. Pero en el Antiguo Testamento eso era importante. ¿Sabe por qué? Porque las tortas de pasas estaban asociadas a rituales paganos. Eso llamado tortas de pasas eran ofrendas a ídolos. Eso que llaman tortas de pasas eran celebraciones idolátricas que le privan venir al Señor. O sea, prefiere ir a una fiesta que estar en la casa del Señor. Eso es tortas de pasas. Eso significa que Israel no solo adoraba ídolos, hermanos. ¿Sabe qué? Disfrutaba de eso. ¿Cómo disfrutaba, hermano? Dios le dice a Oseas, tienes que amar a tu esposa Gomer, aunque ella te fue infiel. Porque así es el amor de Dios por Israel. Porque Israel había cambiado a Dios por los ídolos y por las prácticas paganas, pero Dios seguía ahí en su misericordia buscando restaurarles. Amén. Ese es el Dios al que usted sirve y al que yo sirvo. Ese es el Dios que nos quiere enseñar que el matrimonio es misión también. ¿Cuál es la misión? Restaurar a su esposa y restaurar a su esposo. ¿Se fijan que vale la pena venir? ¿Sí o no, hermano? ¿Se fijan que todo es en torno al Señor Jesucristo? No le estoy hablando de experiencias humanas. Estoy hablando de la vida de Dios en su iglesia y cómo nos enseña. Porque después la Biblia nos muestra en el verso 2 del capítulo 3 que Oseas redime a Gomer. Mire qué maravilloso ese mensaje. Ese es un mensajazo cuando el profeta dice, la compré entonces para mí. ¿Sabe qué significa comprar? Pagar el precio. ¿Y sabe quién pagó el precio por usted? El Señor Jesucristo. Es tan sencillo, hermano. Como Pablo dice, yo no entiendo el matrimonio, dijo Pablo, lo digo respecto a Cristo. El profeta dio 15 siclos de plata. El siclo era una moneda de plata en Israel antiguo.
Era parte del pago diario que ellos recibían. Es una suma considerable, pero no completa para un rescate. Era algo miserable en aquel entonces. Sacando el cálculo, hoy en día serían entre 3.000 y 4.500 lempiras. Eso costaría el rescate de esa prostituta. 3.000 a 4.500 lempiras. Pero Oseas la compró. Para mí, dijo Oseas. La redimió una vez más. Y él no solo pagó dinero, sino que dice que dio 1 homer y medio de cebada. Era un alimento básico, era grano, era trigo. Él, ¿qué estaba dando? Todo lo que tenía por su esposa. Así como Cristo dio todo lo que tenía por la iglesia. En totalidad, Oseas combinó dinero, alimento para recuperar a su esposa. En el futuro el Señor iba a combinar todos sus privilegios. Ya lo enseñamos, amén. Él se despojó a sí mismo. Él no fue orgulloso. Él no reclamó sus privilegios aunque los tenía. Él entregó todo por amor y amor sacrificial. Ese es el Señor Jesucristo. Oseas no recuperó a su esposa gratis, hermano. Aparte de que le falló, pagó por ella. Ese es el amor. Aparte de que le fallamos a Dios diario, Él pagó ya por nosotros. El amor verdadero tiene un costo. Miren, esto nos enseña que la esposa había terminado en una condición miserable. Así como nosotros estábamos, amén, en una condición, hermanos, miserable, que tuvieron que pagar para rescatarnos, porque no valíamos nada. Pero el Señor pagó, el Señor nos redimió, el Señor nos rescató, el Señor nos dio gracia y pagó el precio por nosotros. Versículo 3 del capítulo 3 dice: y le dije, tú serás mía durante muchos días. Miren cómo es la restauración del Señor. Miren cómo Dios quiere que nuestro matrimonio sea. Bueno, tiene que haber amor y perdón, amén, y restauración, pero tiene que haber algo más. Dice, no fornicarás, ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo. Aunque él no había hecho nada, él quiere dar el ejemplo. Tú serás mía durante muchos días. O sea, le está diciendo, hay que separarnos de las relaciones sexuales. El matrimonio es de dos, amén. 2 personas y el Señor por en medio. No debe de existir una tercera persona. O sea, no rechazó a su esposa. O sea, tuvo un proceso de sanidad, santidad y restauración. No fornicarás, le dijo Oseas a su esposa, ni tomarás otro varón. Él cortó completamente la infidelidad. Él establece una fidelidad exclusiva. Oseas está mostrando, hermanos, que el amor bíblico perdona, que el amor bíblico corrige, pero también pone límites. Porque él dice en la Biblia ahí, lo mismo haré yo contigo. Oseas promete fidelidad total. Oseas promete pureza de relación. Y Oseas promete restauración del pacto violado. Y el compromiso es en ambos lados, no solo de la esposa, aunque falló, es en ambos lados, amén. Amén. Esa historia, hermanos, aunque muy grande y solo tocamos ciertas cosas, nos enseña que Israel fue infiel, se apartó, rompió el pacto, pero Dios
en su amor, sigue amando a esa iglesia. El Señor sigue llamando a los perdidos. Amén. El Señor sigue ofreciendo restauración a las personas que han violado, que le han fallado. Porque la aceptación no es ignorar problemas. La aceptación no es eso, hermano. La aceptación matrimonial es ver la realidad de la condición, ponerla en manos del Señor y realmente esperar restauración por Él. La aceptación, hermanos, produce sanidad. Cuando alguien se siente aceptado, baja la defensa emocional y hay una posibilidad de cambio y se abre la restauración. Usted dirá, ¿cómo es eso posible? Sí es posible. Su vida y la mía son testimonio de eso. Porque cuando el Señor nos aceptó tal cual somos, nuestra mente cambió. Amén. Al menos la mía sí. Nuestra mente cambió y se abrió paso a la restauración total del Señor en mi vida y en su vida. Pero también la aceptación, hermanos, pone límites santos. En un matrimonio debe de haber aceptación. Aceptar su pareja tal cual es, con un carácter feo, acéptela. Porque el Señor le ha mandado a amarla y amarlo. No es mandato de hombres, es mandato del Señor. Y si usted desobedece ese mandato, usted desobedece a Dios, no a ninguna mujer y a ningún hombre. Bíblicamente, la gracia no elimina la verdad, hermanos, jamás. Y el amor no cancela la santidad. ¿Será difícil actuar como sea? Sí, hermano. ¿Cómo pudo aceptar él tanto que pasó? ¿Cómo pudo él aceptar una persona así que le falló? Pero el 98% no perdona una infidelidad. Amén. Porque así somos, finitos de mente. Porque todavía no tenemos la mente de Cristo. Pero déjeme decirle que si usted tuviera y yo tuviera la mente de Cristo, perdonaríamos de verdad. Aunque parezca difícil, es verdad. Algún día entenderemos tantas cosas que no comprendemos. Al menos yo digo, no perdonaría una infidelidad. Nunca me va a pasar, espero en el Señor. Pero si me tocara, hermanos, si tengo la mente de Cristo, tengo que ponerla a prueba. Amén. Eso es así, hermanos. Aunque muy difícil parezca, siempre que pase algo en su matrimonio, la mayor historia de aceptación tal cual es la de Oseas y su esposa fornicaria. Y eso equivale a que el Señor tiene un propósito para todos los matrimonios. Estén como estén, hermanos. Hay un propósito divino de restauración, de amor y sobre todo de salvación. Amén. La aceptación matrimonial. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos poder estar una vez más en tu casa de oración, Señor. Gracias por el grupo de hermanos que están aquí en tu templo, aprendiendo de tu palabra, Señor, igual que mi persona. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por cada verso que se escribió bajo el Espíritu Santo, Señor, que nos ayuda a caminar, nos ayuda a entender, Señor, lo que debemos de hacer. Gracias porque hoy estamos terminando, Señor, el capítulo 5. Ayúdanos, Señor, a entender todo esto desde el capítulo 1 hasta ahorita, Señor, que podamos llevarnos de esa maravillosa enseñanza a nuestros hogares, donde vamos a aprender muchas cosas, Señor. Gracias por los matrimonios de la iglesia. Gracias de igual forma, Señor, por la vida de David y su esposa que están aquí. Bendígalos enormemente, Señor.
a todas las personas que vienen a la iglesia, Padre, y no son miembros. Te pedimos que los retengas, Señor, aquí, que puedas formar este hogar para ellos y así cada uno de nosotros, Señor. Gracias por las personas también, Señor, que se han permanecido solas, hablando de esposas, Señor, y esposos que son viudas de igual forma. Ese es tu poder, Señor, ese es tu amor, esa es tu misericordia, Señor. Tu palabra, Señor, es para todos, para entender, para saber, Señor, que el único propósito, Señor, matrimonial es crecer más cada día, Señor, tener tu mente, Señor, imitarte a ti y llegar aprobados hasta el día de tu venida, Señor. Gracias, Padre, una vez más. Despídenos en paz a nuestros hogares. Si el día de mañana, Señor, aún no has venido, permítenos poder estar nuevamente aquí, Padre. Gracias te damos por todo, en el nombre poderoso de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor le bendiga.